Habla desde el gesto, el proceso, la repetición, la herida abierta, el agotamiento de marcar líneas en las paredes. En la zona C de Bonaval han quedado grabadas a golpe de esfuerzo hasta 73, que son cartas abiertas a la interpretación emocional del receptor. Un trabajo que valora el silencio, que se comunica a través de esos vacíos sin que medie palabra escrita o hablada. Líneas y más líneas incrustadas en el muro recuerdan un paisaje de dunas y nos hablan de memoria. Hoy entrevistamos a la artista y performer, directora de Aire Centro de Arte, Neves Seara. Bienvenida a Espacio de Arte, Neves. Gracias, encantada de estar aquí. Empezamos por un cuestionario breve para saber más datos sobre ti. En tu presente trabajo en la zona C de Bonaval, el subtítulo lo decía todo: homenaje a mi padre. ¿De qué manera ha influido uno de los arquitectos más importantes de nuestra tierra en tu trabajo artístico? Hombre, ha influido de forma total y esencial, sobre todo porque me ha transmitido su forma de entender el arte, aunque yo lo he recogido desde mi propia sensibilidad, que es muy diferente. Yo soy más visceral y él es más racional, pero es un esqueleto fundamental para todos mis trabajos, su forma de mirar en la mía. Sí. Él y el resto de la familia, porque tú, que puedes presumir de tener muchos amigos, realmente los que se cuelan en tu obra es más la familia que ellos. Sí, supongo que es por una cuestión de la herencia o de estas cuestiones que al final te forman y te crean, ¿no? Y yo bebo mucho de los recuerdos de mi infancia para generar y transmitir emociones. Entonces supongo que de ahí, lógicamente, tengo que beber de la familia. Y de esos recuerdos de la infancia que se traducen en tu obra, ¿alguno especial o más significativo que otro? Sí, siempre hay algunos más significativos, siempre. Tu obra y tus trabajos, tus performances, han viajado mucho por el mundo adelante. Helsinki, Lisboa, Nueva York, Japón, Palestina. ¿Una ciudad especial y por qué? Creo que Helsinki, porque había estado allí en un viaje con mi padre, pero fue una de las primeras veces que llevé una de las piezas itinerantes de viaje conmigo, que era un homenaje a mi abuela, con un camisón de mi abuela. Y allí fue la primera vez que decidí instalarlo, porque yo lo llevaba de viaje siempre y luego ya decidía. Y allí lo decidí porque entré en un museo y me olió exactamente igual que la casa de mi abuela. Qué bonito. Alguien que crece entre bambalinas, como tú has comentado en alguna ocasión, irá mucho al teatro. Bueno, voy menos de lo que quiero, la verdad, sobre todo por la vorágine laboral, ¿no?, en la que uno se mete. ¿Algún escritor favorito, un libro de cabecera? Muchos. John Berger, si nos tenemos que poner en el plano intelectual, y en el literario, Gabriel García Márquez. También se ha colado en alguna de tus creaciones. ¿Nos regalas una bonita frase de amor, tú que has escrito muchas? Pues mira, la última que he escrito fue, creo que ayer. Decía que en el paisaje se atrapa un cuerpo yaciendo que descansa. Sí, bonita. Acabas de venir de Jazz Madrid y de Arco. ¿Has hecho algún fichaje especial para tu espacio galerístico? Pues no he hecho ningún fichaje especial, pero sí he encontrado artistas nuevos a los que seguirles la pista, por lo menos en el plano de formación, ¿no? Vamos a analizar tu obra. Valoras el silencio hasta tal punto que muchas veces te comunicas con silencios. Sí, creo que el silencio es como una especie de vehículo superpotente, precisamente por lo que calla, ¿no? Y todas las ausencias de cualquier tipo a mí me han servido muchísimo a la hora de expresar. Y me empezó a obsesionar mucho el silencio a partir de que empecé a darme cuenta de que muchas veces, por ejemplo, se usa el silencio para castigar, o se usa el silencio para cuando estás tan acongojado que no eres capaz de transmitir algo, ¿no? Te guardas, te escondes en el silencio. Entonces,
esa cuestión de utilizarlo, ¿no?, como arma o utilizarlo como cortina de humo para protegerse, pues me empezó a inquietar mucho. Es como la niebla. ¿Qué es aquello que se esconde detrás de la niebla, ¿no? Pues, ¿qué es aquello que se esconde detrás del silencio? Incluso te atreves a escribir cartas con silencios, que en definitiva es lo que acaba tu instalación de Bonaval, Sí. Dirigida a tu padre. En esta instalación, en esta performance, hay mucho de trabajo físico, corporal. De hecho, bueno, te has tenido que vendar la mano para hacer más de 73 líneas. Esto era el inicio. Esto era el inicio, sí. La idea es un poco, pues lo que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que se esconde detrás del silencio? Lo podemos transmitir a través de la visión del silencio y todos sus huecos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás de la niebla? Pues se queda latente en esa visión de la niebla, ¿no? Y entonces en esta pieza un poco es pues lo que tú dices, el traer a la esencia de lo físico, a lo más matérico, a lo más visceral, a lo más corpóreo y más tangible, la palabra es a lo más tangible, el silencio. Y entonces a través del esfuerzo físico, de la repetición, del propio sonido que surge de un punzón, de no transmitir ninguna palabra, porque procuré no decir nada en los 5 días en los que estuve interviniendo en la pared, pues intentar comunicarme con mi padre más allá de las propias palabras, ¿no? Pienso que en la sociedad, es otro de los motivos por los que trabajo con este tipo de imágenes, pienso que en la sociedad nos escondemos mucho detrás de la racionalidad de las palabras, ¿no? Y hablamos mucho no para dialogar con el otro, sino para escucharnos a nosotros mismos. Después de esta carta, en este caso dirigida a tu padre, han venido otras, véase a tu abuela y a tu madre. Por cierto, la de tu madre ahora está premiada en esta convocatoria que hace el Auditorio de Galicia. Sí, de momento está seleccionada. Bueno. Está seleccionada y el día 18 de marzo nos dirán el resultado de la convocatoria. Pero para mí ya fue muy importante el hecho de que la seleccionaran, sobre todo porque la carta a mi madre es la primera de toda esta serie de cartas y la más importante, yo creo, porque es cuando doy el paso a intentar comunicar cosas más allá de la palabra, ¿no? La palabra además creo que tiene muchísima fuerza en sí, ya no solo pues lo que te decía, ¿no?, para escondernos detrás de ella o del silencio, y entonces bueno, pues creé esta carta a mi madre para transmitir a través del gesto que represento en esa obra muchas de las cosas que me es imposible comunicar de otra manera, ¿no? Esas cartas, muchas son realizadas con cenizas. Sí. Y con sangre o con elementos. Sí, utilizo mucho lo más esencial porque siento que necesito volver a lo más terrenal, ¿no?, a la raíz de las cosas y no irme con frivolidades matéricas, ni estéticas, ni tampoco teóricas. Entonces, aunque tengo un pozo teórico muy amplio, porque es a través de ese pozo precisamente que puedo llegar a la esencia. Es un poco lo que decía Picasso, ¿no? Me he pasado toda la vida aprendiendo a pintar como un niño, entonces a través de todo ese proceso de investigar mucho, de leer mucho, de contrastar muchos teóricos del arte, todo eso, intento reducirlo y volver a traerlo a la esencia, al aquí y a la ahora. De hecho, esta instalación, la que se ha quedado ahí, nos recuerda a un paisaje dunar, la duna, como un elemento que, como dices, está muerto, pero también muy vivo. Muy vivo, sí. Esto, de hecho, es una frase extraída de un poemario de Esther Lucio, que se titula Cómo trabajar una duna. Y justo en el prefacio, una amiga le dice, claro, tú estás trabajando con la muerte, estás trabajando con algo que, pese a estar muy muerto, está muy vivo. Y es un poco la misma esencia esta del silencio o de la ausencia, ¿no? Con el arte, en realidad, si queremos tocar la fibra del espectador, solo puede ser a través de cosas que ya están muertas, trayéndolas a la vida de alguna manera, porque si insistimos en hacer algo demasiado vivo, es cuando se nos queda demasiado frívolo, demasiado, ¿cómo decir?, demasiado pretencioso quizás. Hablando de esas ausencias,
aquellos recuerdos vinculados al pasado. Qué bonita fue aquella instalación en la que verdaderamente participaba el público, Babel, ya trayendo no solo sus sillas, sino sus creaciones poéticas o otro tipo de textos. La memoria ahí estaba muy viva. Sí, como en esa pieza, al final lo que yo intento es evitar representar literalmente lo que me traen, sino utilizarlo para crear algo nuevo. De ahí es lo que decíamos de la frase de la duna. Es algo que al moverse, al volver a crear algo diferente, vuelve a estar vivo. Es la única manera de tocarle a los demás, ¿no? Y en Babel fue muy bonito porque además yo iba recibiendo, le pedí al público que fueran aportando sus sillas para crear una torre con ellas, en una acción improvisada en la que yo iba sintiendo y vibrando las frases que ellos me aportaban, cada uno con su silla, y lo que yo sentía en ese momento al leer por primera vez la frase delante del público, pues hacía una acción con la silla. Oye, muchas de tus performances, ¿cómo pueden variar según el momento anímico o los espectadores como estén? Porque cuando la acción de comer manzanas, que era preciosa, era como un ritual, un acto sagrado, empezaba de una manera, pero terminó de otra. Totalmente diferente. Sí. Es lo que más me gusta de las performances y de las acciones y de incluso intervenir en un espacio, porque al poner toda la carne en el asador, tú tienes un feedback inmediato, ya sea del espacio, del objeto o del propio público. Y en este caso, el de las manzanas, que se llamaba Spiral Movement, que fue realizada para el evento Crash, la primera vez que se hizo en la Galería Metro, pues yo llegué con una idea, era una cosa así como muy zen y mística que yo me había planteado, de que yo iba a hacer una espiral de manzanas a mi alrededor y tal, después de pelarlas y quitarles la capa, ¿no? Una especie de me estoy desnudando y generando una energía que va hacia afuera. Todo muy bonito. Pero claro, me encontré con que había una persona en el público mala vibración. Con muy mala vibración, boicoteando un poco la acción, y eso te puede pasar en cualquier momento que estás haciendo una acción. Entonces, con la mala baba que se me estaba generando a mí de ver que la otra persona estaba interactuando de forma negativa y invadiendo mi propia acción, pues acabé interviniendo con el espacio del público también. Se modifica. Un espacio que conoce muy bien también nuestra voz invitada de hoy, Manuel Eiris, es la zona C, porque también él ha expuesto. A ver lo que nos dice sobre tu instalación. En Carta a mi padre, la artista sigue una metodología que yo calificaría de antimonumental. Me explico. En ella, Neve Seara aplasta el medio y dentro de esto una de sus expresiones más íntimas, la carta. La performer desarrolla aquí la figura de lo que en palabras de Enrique Vilamatas calificaríamos como una escritora del no. En esta pieza vemos ecos al conceptual y el minimal. No en vano, la artista pienso que debe un poco todo esto a su formación en la Europea de Madrid, con profesores como Ignacia Ballí, Mitsuo Miura o Lara Almarcegui, entre otros, que yo creo que de alguna manera influencian sus piezas, aunque, bueno, no sé qué diría la artista de esto, de esta apreciación. Muchísimas gracias, Manuel. A mí la idea de antimonumento, pues la ha pillado muy bien. Yo creo que es un antimonumento lo que actualmente pueden contemplar los espectadores en Bonaval. Sí, de hecho está muy bien visto porque es como la visión más teórica, ¿no? Digamos, de lo que yo intento hacer. Y lo que intento hacer es en realidad yo lo hago por una necesidad vital, ¿no? El tema de tocar la esencia de las cosas, que es la única manera que he logrado comunicarme con la gente, ¿no? Que es romper esas falsas ideas del arte, las falsas ideas de la comunicación y las falsas ideas de la vida, que es que tenemos que tener el mejor coche, la mejor casa, el mejor monumento, el mejor espacio para crear o
la mejor pintura, o etcétera, etcétera. De todas maneras, otros trabajos tuyos y anteriores se ven como mucho más escenográficos. De hecho, es tu especialidad y está bastante presente en la escenografía. Sí, hice la especialización en escenografía en la Universidad Europea y aparte que yo venía más del mundo del teatro, hacía teatro desde el instituto y también mi padre hacía escenografías y entonces me crié un poco entre bambalinas y mi padrino es Manolo Guede, entonces visité mucho sus escenografías cuando estaban ahí en los previos de abrir la función y tal, entonces eso al fin y al cabo Está ahí, se ha quedado ahí y se refleja. Bueno, y aparte las imágenes de los libros, de los poemas, también son las que te evocan las lecturas en sí, también son muy escenográficas, ¿no? Al final. Y bueno, muchas de tus puestas en escenas, por ejemplo, cuando tratas la violencia de género, a mí me ha gustado en especial Montaña de Sal, que no recuerdo ahora el título, lo estaba Amante de Sal. Y limpia y pura, pero qué belleza, además, ya a nivel arquitectónico, ¿dónde han sido realizadas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, las dos han sido en espacios muy diferentes, pero también muy cargados. Esto siempre le añade una carga específica a la pieza. Limpia y pura fue dentro del espacio de la sala de la Diputación de Lugo y era en una zona abovedada y era perfecta para... Siempre trabajo un poco dentro del espacio que me toca intervenir, porque entiendo que la obra es todo. Y en Limpia y pura yo estaba trabajando mucho el tema de la imagen y de cómo nos han modificado, y entonces era perfecta esa para allí. Y la otra, bueno, era en el espacio de delante de la catedral, que además la estuvo restaurando mi padre durante 35 años. Parece que trabajáis ahí a dúo. Sí, sí, parece, pero no. El corazón es otro elemento súper recurrente, ya sea para recordar a un ser querido, un amigo fallecido en este caso, o en otras instalaciones, en el Roteiro de Creación Contemporánea, aquí también hiciste varias instalaciones con ellos y ahora lo tenemos en pantalla. Sí, desde la facultad empecé a trabajar un poco con el concepto del corazón porque me obsesioné mucho con la idea tras haber leído que desde el medievo empezó a surgir la idea de que el corazón es un órgano que contiene las emociones y el alma, y esta idea se generó porque una serie de artistas, miniaturistas, hacían pequeñas escenas de la vida de los mártires dentro de la forma del corazón, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a darle esa vuelta porque entendí ahora, y con este concepto, el porqué de que se use tanto el corazón, ¿no? Luego pues, surgió el fallecimiento de mi amigo Checho, justo cuando fue lo de la intervención en Santa Isabel por el Roteiro en el 2008, y falleció de un ataque al corazón, y entonces ahí un poco fue el coger ese hilo de forma más exhaustiva. Luego ya está el concepto de que la palabra recordar en latín significa volver a pasar por el corazón. Y entonces ahí fue un poco donde nació todo esa idea de que el arte solo comunica si lo vuelves a pasar por el corazón. El mundo medieval, pero también el antiguo, recreando mitos como el de Penélope, donde tejías el pelo, la lana del suelo la tejías con tu pelo. Los mitos los he utilizado mucho y toda nuestra tradición y nuestra cultura, porque considero que surgieron en una época pero que han ido derivando hasta hoy y han modificado nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces por eso vuelvo a retomar figuras y conceptos pues, antiguos como el de Penélope o lo del corazón. Entonces, y lo de Penélope fue un poco porque en esa época estaba sintiendo mucho el peso de la espera, esperar a que las cosas te vayan mejor, esperar a que funcione tu proyecto, esperar a que te llamen de no sé qué, a esperar que, bueno, esperar. Y de ahí fue un poco el por qué surgió la idea de tejer y destejer, tejer y destejer. Bueno, esa espera ha dado sus frutos, porque ahora Aire Centro de Arte Contemporáneo no solo no cierra las puertas, sino que las amplía, porque ya has añadido todo un equipo. Caramba, ¿cómo te ha resultado esa espera? ¿Qué frutos tan buenos? La clave de la espera es enfocar la energía en sembrar, ¿no? Y, hombre, ahora somos un equipo de bastantes personas,
Estamos las socias principales, que somos Andrea Barreira Freige y yo. Andrea es escritora y yo soy artista, y entonces como que le damos la redondez, ¿no?, al proyecto de Aire, porque yo siempre estoy unida a la palabra, siempre. Entonces ahí esa parte pues está bien cubierta por ahí. Después está en el equipo, están Visi López, que es abogada especialista en Derecho Legal del Artista. Está Ignacio Mascullán, que es historiador del arte, que además es el que me hace las fotografías y el seguimiento audiovisual de mis piezas. Y luego a mayores tenemos pues varias personas que van colaborando y creciendo allí pues como docentes, ¿no? A mí me encantan esos fanzines que publicáis, ya vais por el número 8 o 9 y espero que continuéis con ellos porque daba gusto a nivel de imagen y los textos preciosos. Habéis tocado la atmósfera, el agua, el cosmos. La tierra. Sí, la idea es un poco, bueno, desde Aire intentamos conectar con una parte esencial en la cultura que nos parece que falla, que es el intentar conectar todos los ámbitos, el didáctico, el escrito, el tal. Entonces editamos esa revista, fue un poco una iniciativa mía ya desde el origen de los tiempos, ¿no? Y ahora la seguimos, tenemos idea además de ampliar y montar una editorial. Que eso ya se andará. Bueno, pero poquito a poquito. Poquito a poquito, pero sí, nos gusta mucho y a mí particularmente me gusta mucho escribir y me parece que además es la forma de darle una presencia prolongada en el tiempo a las cosas que se hacen con amor. Sí, Neves, hasta siempre, ha sido todo un placer. Nos quedamos ahora que hemos hablado de ella, con Penélope. Y contigo hasta la próxima ocasión. Muchas y que vaya gracias. muy bien este proyecto galerístico. Uno puede comunicar más a través del silencio que por medio de la palabra o la forma escrita. Neves Seara nos deja en su instalación 73 líneas de horizonte, un paisaje minimalista que comunica emociones y sentimientos intensos. Escribe cartas de horizontes nuevos, paisajes que son memoria de acontecimientos directos y limpios, sin ambajes ni florituras, sino desde el ritual y la instalación. Su último trabajo es desnudo como el silencio en las paredes. Sientan el devenir en la zona C de Bonaval. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.